Seguramente mientras estabas haciendo trabajos prácticos o cuando descargaste alguna librería o aplicación de la web, notaste que al código que vos esperabas hacer o descargar lo acompañaba otra parte de código, otros algoritmos que estaban etiquetados como tests. Y te habrás dado cuenta que la función de esos algoritmos era testear que los primeros funcionaban como era debido o como era esperado. Bueno, vamos a charlar un cachitito brevemente de este código o estos programas cuya función es testear a otros. Se llaman tests automatizados. Cada vez que modificamos algo en nuestro sistema, en nuestro algoritmo, tenemos que testear todos los posibles escenarios para asegurarnos de que no rompimos nada. Eso lleva mucho tiempo y por lo general necesitamos armar una lista en algún lado de todo lo que tenemos que testear y recorrer esa lista cada vez que modificamos algo. Ahora, si podemos automatizar el recorrer esa lista y hacer las pruebas, vamos a ahorrar tiempo. Pero además, al escribir un programa que automatiza esa lista, ese programa sirve como documentación, reemplaza a la lista y sirve como documentación de lo que hay que testear. Entonces, testear de forma automática nos permite asegurar de que cada cambio que hacemos deja todo funcionando, con solo hacer un clic, ejecutar nuestro test, nos ahorra tiempo y nos documenta qué es lo que hay que testear. ¿Qué son los test automatizados entonces? Bueno, los test automatizados son en la actualidad programas cuya función es asegurar que otros programas hacen lo que se espera. El programador entonces escribe dos programas. El que le pidieron que escriba, digamos la aplicación, y otro programa que son los tests que se aseguran que la aplicación funciona. En términos de objetos, tanto el programa como los tests son objetos, pero tienen objetivos diferentes. Nosotros vamos a decir que un test es un objeto, una instancia de una clase, que crea al objeto que hay que testar y lo prepara, a eso le llamamos el setup, y después por cada cosa importante que ese otro objeto sabe hacer, le envía mensajes para ver si el objeto devuelve lo que tendría que devolver o queda en el estado que tendría que quedar. A eso le llamamos testear. Entonces, en objetos, escribir tests automatizados, que también se llaman test automatizados de unidad, es por cada objeto que programamos, escribir otro, programar otro objeto más, que es el test, que instancia, entrena, instancia, ejercita el objeto y se fija que el objeto haga lo que se espera. Con un test pueden pasar tres cosas. Puede pasar que el test pase, lo que se nos muestra como un semáforo en verde. Puede pasar que el test falle, ¿eh? Nuestro test crea el objeto a testear, le envía mensajes y después cuando se fija qué devolvió en respuesta a esos mensajes o en qué estado quedó, no es como esperaba. Y eso se marca con amarillo, falla, corre pero no hace lo que uno espera. O lo peor que puede pasar con un test es que directamente explote por un error rojo. El, el objeto testeador, el test, instancia al otro objeto y cuando le quiere mandar mensajes explota. Hay algún objeto que recibe mensajes y está en nil y eso se nos marca en rojo. Esos son los tres colores que puede tener un test. Y los vemos, esos mismos colores, si estamos programando en Faro, en el System Browser. Cada vez que corremos en una clase de tests, corremos los métodos nos van a quedar, los métodos de prueba, que los reconozco por lo general porque empiezan con la palabra test, van a quedar marcados con pasó este primero, falló este segundo o dio error este tercero. Veámoslo en concreto. Bueno, hagamos un ejercicio para ver en algunas de las situaciones que me podría encontrar mientras uso tests. Todavía no vamos a hablar de escribir tests. Entonces, yo sé que un amigo me envió un fileout, un archivo .st con los tests de lo que yo tengo que programar. Tenemos esta clase, este fileout test account.st que voy a instalar con filein. Ahora voy a abrir en el System Browser, voy a buscar, hay un paquete bank account que tiene un tag tests
esta es la clase que me envió mi amigo. Bueno, algo raro que veo acá, a ver, ¿qué cosas veo? Veo, cuando selecciono la clase tests, veo que es subclase de test case. Esto es muy frecuente. Las clases que vamos a encontrar de tests en Faro van a ser subclases de test case, ya veremos por qué. Tiene una variable de instancia. Probablemente esa variable de instancia sea el lugar donde este objeto testeador va a tener al objeto que va a testear. Recuerden que para escribir test automatizados tenemos dos objetos al menos. El test es un objeto y el objeto a testear es otro. El test le hace cosas al objeto a testear para ver si que funcione bien. Bueno, ¿y qué más vemos? Vemos 4 métodos. Vemos uno que está en rojo, que nos dice acá hay algo que está roto. Y vemos 3 métodos que se llaman test algo y adelante tienen una bolita. Esa bolita es dos cosas. El semáforo de si ese test pasó, falló o dio error, pero además el control para correr ese test. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es intentar correr estos tests. Debería explotar todo porque todavía no programé la clase que me dijeron que tenía que programar, que es esta clase account. Todavía no la programé. Entonces, para correr todos los tests que están en esta, llamamos suite de tests, voy a cliquear en la bolita gris al lado de test account. Y me dice que todo está en rojo, todo explotó. Hubo errores, me dice. A veces puede pasar que acá salga un cartelito directamente diciendo Neil recibió mensajes. Y eso es porque en este método setup, que está en rojo, se le envía new a account que en el sistema no existe. Entonces lo lógico que pase es que quien recibe el mensaje new sea Neil. Lo que yo puedo hacer también para correr test es decir, no, quiero ver si funciona el test balance, el ver saldo, el testear si funciona el saldo. Puedo mirar ese test a ver qué hace, todavía no vamos a estudiar cómo se escriben. Para ejecutarlo le digo, quiero ver si funciona ese. Y acá me aparece el dialoguito que les avisaba. Me dice, new se le envió a Neil. ¿Pero dónde? Si acá no hace new en ningún lado. ¿Dónde se le envió new a Neil? A ver, vamos a depurar. Ah, en el método setup de test account, a account se le dice new. Ahí es donde explotó. Lo que yo les decía recién. Acá explotó. Bueno, explotó porque todavía no programé nada. Vamos a hacer el primer paso. Vamos a crear un nuevo tag que le vamos a llamar model. Y ahí voy a crear mi clase account, que es su clase de object. Y yo ya sé que mis accounts van a tener un saldo, balance. Control S, guardé. Vamos a los test nuevamente. Veamos a ver qué pasa. Corremos todos. Pucha, 3 errores de vuelta. A ver, voy a ir al test balance. ¿Qué me dice test balance? Ah, ya no me dice más que new no entendió, que alguien no que envié new a Neil. Me dice, una instancia de account no entendió balance. Es más, puedo decir dónde y me muestra acá en test balance. Acá tenemos que hacer un cachito para atrás. Hoy falló en el setup. Ahora el setup pasó y falló dentro del balance. La forma en la que los tests se ejecutan es cuando yo pico en un método de test, antes de ejecutar ese test, nuestro testeador ejecuta su setup, que lo que hace es preparar en esta variable de instancia el objeto al que le va a enviar mensajes y lo va a ejercitar. Y luego hace lo que dice el test. Por ejemplo, acá a esa variable de instancia le va a pedir el balance. Entonces, volvemos. Test balance. No funciona, ¿por qué? Porque hay una instancia de cuenta que no entendió el mensaje balance. Y da error, no es que falló, no es que le pidieron el balance y en lugar de ser 0 era 100. No, directamente no entendió el mensaje. Bueno, eso es porque en mi clase model, todavía, en mi clase account, todavía no programé nada. Vamos a agregarle un accessor para el balance.
que devuelve la variable balance. Pero ahora yo sé algo más. Yo sé que si lo dejo así, a ver, vamos a probar. Test account, vamos a correr test balance. Y me dice, falló, no me dice error, me dice falló. Encontré nil en lugar de 0. Y veamos qué pasó con el color. Ahora está amarillo, no es error, es que él esperaba un 0 y dio un nil. ¿Por qué cuando a la cuenta le pido el balance me da nil en lugar de 0? Bueno, porque no me acordé de escribir un initialize. Vamos a escribir un initialize. Papá, no quería hacer eso. Initialize no hace más que balance, 2 puntos igual, 0. Pone el balance en 0. Volvemos al test. Recuerden, tenemos dos clases porque tenemos dos objetos. Tenemos la clase del testeador. Cuando yo pique acá, se va a crear una instancia de esa clase, se le va a enviar el mensaje setup para que se prepare y luego se va a hacer lo que dice en el método de test. Y tenemos nuestra cuenta, de la cual se va a crear una instancia cuando el testeador lo quiera. Entonces, volvemos. Test balance. Pasó, verde. De hecho, ahora, ya que me siento tan confiado, ejecuto todos los tests. Upa, no. Uno pasó y dos directamente dieron error. ¿Por qué dio error este? Lo ejecuto. Me dice, la instancia de account no entendió deposit. Claro, si no lo programé al deposit. Vamos a programar un deposit. Entonces, vamos a agregar una categoría acá. Operations. Y vamos a decir deposit, que viene un amount, hace balance, 2 puntos igual, balance más an amount. Hice control S para guardarlo. Vamos a ver si pasan los tests. Pico en todos los tests. A ver, ¿qué me dio? Uy, 2 pasaron. Pero uno sigue dando error. ¿Por qué da error este? De vuelta, claro, no programé el extraer. Tengo que implementar en la clase model el extraer. Voy a tomar este como ejemplo. Ya que sí es muy parecido, digo, withdraw. Listo, y me siento tan confiado que lo grabo. Cuando quiero sacar plata de una cuenta, le agrego plata al balance. Ya sé que va a fallar, ¿eh? Vamos a ver. Pico. Bueno, pasó de rojo a... Claro, fíjense lo que pasa. 2 test pasan y este ahora no da error, pero falla porque dice, esperaba 0 y me dio 100. Bueno, ¿por qué esperaba 0? Bueno, ahí tendría que ponerme a mirar el test. Pero claramente está fallando porque el método está fallando. Tendría que ponerme a corregir. Por ejemplo, decir, cuando quiero sacar plata, en realidad tengo que restarla del balance. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Pasará? ¿No pasará? Escenas del próximo capítulo va a ser eso. Los dejo ahí. Con todo esto pueden reproducir y ver si se las ingenian para hacer que los 3 den verde.